El skate me ha cambiado la vida. Empecé a patinar cuando tenía unos 14 años, después de toda una vida interesándome por este deporte. Al principio todo era un juego, quedábamos en la plaza, patinábamos, aprendíamos, nos lo pasábamos bien. Pero hace aproximadamente un año y medio creé un canal de YouTube que ha hecho de lo que antes era solo un hobby, una profesión. Normalmente los fines de semana es cuando aprovecho para grabar los vídeos porque durante la semana estoy demasiado ocupado editándolos y con la universidad. Hoy me acompañaréis en el viaje que sigo a la hora de grabar los vídeos. Como podéis ver, no soy un skater convencional, yo tengo que postproducir mis vídeos, cosa que me condiciona a la hora de practicar este deporte. Voy a grabar la intro de este vídeo en la Plaza de la Iglesia, que es un sitio muy importante para mí porque es el sitio donde aprendí a patinar. Cuando íbamos al instituto nos solíamos juntar aquí con los amigos y patinábamos hasta que se hacía de noche. Espero que disfrutéis acompañándome hoy. Bueno, pues peña, hoy tengo una idea muy loca. Hoy vamos a ir patinando con este skate hasta el maldito Magba, que estos son más de 30 kilómetros desde donde estoy. Esto lo estamos grabando para mi canal. Súper importante antes de salir poner en mi skate estas Shark Wheels que visteis en uno de mis últimos vídeos que me enviaron, porque son bastante más grandes y todoterrenos y nos van a facilitar mucho el viaje, seguro. Y para hacerlo yo creo que el gran reto será encontrar un recorrido que esté disponible para ir con esto, porque los carriles para bici suelen ser de arena y no podemos ir por autopista, por lo tanto tendremos que ir por polígonos sorteando las carreteras grandes y a ver si podemos llegar. Supongo que con esto ya estamos preparados para empezar a tirar. Vale, pues lo que vamos a hacer antes de empezar es poner un cronómetro para ver cuánto tardo desde ahora hasta el Magba, contando las múltiples paradas que seguramente tendremos que hacer. Así que vamos a darle y vamos hacia allá. Vale, pues llevamos ya unos 20 minutos, ahora estamos en Montmeló, aquí al lado del circuito, y la verdad es que nuestra estrategia va a ser ir siguiendo los polígonos, porque no podemos ir por autopista, no podemos ir por los carriles bicis, porque la mayoría del suelo es de arena o asfalto muy rugoso, así que supongo que ahora solo nos queda mucha paciencia e intentar no morir ahogados. 7 kilómetros, quedan 25, y la verdad es que ahora se me está pasando bastante rápido, la verdad es que es plano, un poquito de bajadita, no me está molestando. Pero yo creo que va a haber algún momento en el que me va a tocar subir. Si me toca subida, voy a estar jodido. Pero no lo veremos hasta que no estemos ahí, porque vamos a ir tirando, vamos a ir haciendo, porque si no, no llegaremos nunca. Me voy a matar. Oh shit. Al suelo, tío. Al suelo es una p***, tío. Oh my god. Oh yeah. Honey. Dios. He llegado, tío. Por cierto, vamos iguales. Hostia, sí. ¿Qué es esto? Es que de energía. Link en la descripción. Link en la descripción, ¿no? Sí. Bueno, pues llegados a mitad del camino, creo que le he pillado el truco. Yo creo que el truco está en no pensar en lo que estoy haciendo, no pensar en cuánto me falta por llegar y simplemente disfrutar de ir patinando, dejar la mente un poco vacía. Y así me he dado cuenta que se me pasa un poco más rápido el camino. Ahora tengo como dos opciones, ir por la montaña e ir por el río. Creo que voy a tener que ir por el río, pero una vez pasemos este trocito ya estaremos en Barcelona, así que supongo que ahí nos veremos.
ahora sí que estoy completamente solo en esto. Nuestra idea al final está tardando más a realizarse de lo que pensábamos y nuestro coche ha tenido que irse. Me quedan 2 horas de luz y estoy a 7,5 kilómetros del Magba. Me tengo que cruzar Barcelona entero y ahora, como veis, ya llevo yo la cámara en la mano y la mochila con todo adentro, que también me suma unos kilos, pero no hay excusas, o sea, por mi vida llego al Magba antes de que salga de noche. ¿Lo que tengo que hacer ahí? ¿Avui o ahí al otro? Dale. Muchas gracias. Es muy buena, tío. Dale ahí. ¿Qué has hecho? Aquí yo. Va. Nos vemos. Vale, gente, al final la cosa se ha complicado un poco, pero ahora mismo me quedan 2 kilómetros, tío. Me quedan 2 kilómetros y estaré en el Magba. Vamos allá. Vale, estoy viendo una cosa muy bonita. Bueno, aparte evidentemente de la arquitectura y todo. Justo ahí está la parada en la que me bajo cuando vengo en tren. Es decir, que ahora ya solo me queda ir hasta el Magba como lo haría un día normal. El sol está a punto de irse, pero aún es de día. Última calle. Al final de esta calle está el Magba. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. He llegado, hijos de... ¡He llegado! ¡Lo he conseguido! Aún no me lo creo. 31 kilómetros tirando, no me lo creo, tío. Vale. Hemos llegado. Buah, estoy muerto, me voy a sentar. Bueno, pues ya lo habéis visto. Esta es mi vida, yo grabo estos vídeos y hago skate seguramente de una forma bastante diferente que la mayoría de gente que está aquí patinando hoy en el Magba. Pero yo creo que al final en el skate la superación es la misma. Da igual si tú quieres aprender un truco y te dicen no podrás, y luego vas y te tiras horas cayéndote e intentándolo hasta que lo aprendes, que si te dicen, hey, es imposible que patines 31 kilómetros y luego te levantas por la mañana y te pones a patinar hasta que llegas al Magba. Vamos a mirar el cronómetro. ¿Os acordáis que hace unas, yo qué sé, 20 horas he puesto el cronómetro cuando hemos salido? Pues ahora os voy a decir cuánto hemos tardado. 5 horas y 15 minutos. He tardado 5 horas y 15 minutos a llegar al Magba. Y vale, y ahora ya que estamos aquí, no sé si mis piernas van a dar por más, pero voy a intentar patinar un poco. Así que supongo que lo que voy a hacer es cambiar estas ruedas, ponerlas pequeñas otra vez y ver qué efecto ha tenido patinar 31 kilómetros sobre mis piernas. Vamos allá. Como podéis ver, el skate es esto, gente que se junta en la calle para pasar un buen rato patinando. A diferencia de ellos, yo hago mis vídeos, mis locuras, ellos terminan aquí su jornada, pero para mí el skate dura 24 horas, tengo que pensar qué contar, grabar, editar, etc. Intento hacer vídeos que cuenten algo, como en este caso la superación que os contaba antes. Y gracias a dar este paso he conocido a gente maravillosa y se me han abierto muchas puertas. Ahora estoy empezando una marca relacionada con skate que poco a poco va cogiendo forma. Al final, simplemente con fuerza de voluntad lo he conseguido, así que no sé, yo supongo que, no sé, sigue tus sueños, tío, disfruta de la vida, coño. Buah, pues ahora sí que estoy reventado del todo, pero ahora tenemos que ir a casa porque toca la parte más importante prácticamente, que es de todo lo que hemos grabado, cogerlo, contar una historia y hacer un vídeo, es decir, editar. Así que supongo que vámonos para casa. Y bueno, supongo que hasta aquí llega este vídeo. Es claramente la locura más grande que he hecho en este canal hasta ahora. Y solo os digo una cosa, si este vídeo llega a 10.000 likes, intento hacer una maratón patinando, 42 kilómetros. ¿Qué os parece? ¿Lo queréis factible? Pues ya os digo, 10.000 likes y voy a por ello 100%. Venga, hasta luego, peña.